Entonces, acá sería abrir nuestro entorno de desarrollo. De esta forma crearíamos el proyecto para, obviamente, desarrollar lo que hace referencia al uso que vamos a colocar ADC, AD623. Ok, acá vamos a guardarlo. Si estamos viendo la pantalla, ¿no? Sí, 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 profe. profe. Ok, perfecto. Entonces acá vamos a colocar simulaciones y vamos a colocar acá AD623. Profe, están grabando la clase, ¿cierto? Eh, no estoy Sí. seguro. Ah, ok, perfecto. Entonces, como lo dábamos mención, nosotros podemos trabajar con el M35, pero no tendría ningún sentido, ya que pues, el M35 tiene una estandarización un poco más relevante en función, obviamente, a su respuesta y la temperatura. Por ello, entonces, vamos a trabajar la referencia, ok, del termopar tipo K. Lo buscamos como TCK. Buscamos el termopar, vamos a buscar según la imagen de el datasheet. Ah, bueno, este es el 623, vamos a buscar el 623, que es este, y vamos a buscar la configuración que nos ofrece para evitar saturación de errores, que sería esta. Debemos entonces configurar capacitores que nos permitan filtrar los errores que pueden estar presentes en la polarización o en la red eléctrica. De esta forma entonces vamos a colocar los condensadores necesarios para poder generar entonces esta desviación de los ruidos que pueden estar presentes. Obviamente esto es una simulación, pues no deberían presentarse errores, pero ya sabemos que es a base de matemática y en algún momento pues puede estar fallando ya sea por el computador o ya sea por la misma relación del software. A su vez, de todos modos, cuando se implemente en la vida real es necesario que vaya a hacer estos acoples ya que están sugeridos por parte del fabricante. De la misma forma, vamos a buscar la denominación de las resistencias para poder, obviamente, mantener lo que son las debidas polarizaciones y también de igual forma lo que es la ganancia. A su vez, entonces, ya tenemos el termopar tipo K, ¿cierto? Vamos entonces a establecer, no, no trajimos el AS, el AD 623. ¿Qué sería este? Perfecto. Entonces tendríamos el AE623, tenemos el termopar. Ahora lo que necesitamos es hacer las configuraciones. Vamos entonces a traer a mención los condensadores para hacer el acople que habíamos mencionado en función a lo que el fabricante nos establece. Vamos a girarlo, vamos a interconectarlos entre sí. Y nos dice que debo conectar digamos que arreglo circuital a una referencia, por acá, ok, a una referencia de tierra para que obviamente él esté dando la mención de filtrado entre la señal o filtrar las señales erradas. Entonces vamos a conectarlo a tierra y lo mismo se hace para la parte inferior y ellos están conectados a BS más y BS menos. De esta forma entonces colocamos tierra, conectamos a nuestros dispositivos y acá verificamos los pines de conexión, que es el package tool, el package device, perdón,
Y acá nos ofrece los pines y cuáles son sus correspondientes configuraciones. En este caso, BS más el pin 7 y el BS menos el pin 4. De esta forma, entonces, vamos a conectar el pin 7 y vamos a trabajar este mismo. Bueno, vamos a colocar las magnitudes que nos dice que son 0.1 microfaradios y 10 microfaradios. Y acá 10 microfaradios. Perfecto. Trabajaríamos esta misma conexión en la parte inferior. De esta forma estaría conectada. Ahora bien, debemos entonces contemplar lo que es la polarización. La polarización de este dispositivo, vamos a ver, el fabricante nos ofrece una relación. Ok, bajemos un poco. El offset. Nos dice que está entre 0 y 5 voltios, como podemos apreciar acá, que es digamos que la polarización típica en la cual trabaja este dispositivo. Para obviamente operaciones, digamos que relacionadas o de pequeña señal. Eh, Vamos a manejar entonces esa polarización y la vamos a establecer. Y acá nos dice entonces que trabajemos con la referencia de 0 para S menos. Entonces lo único que hacemos acá es conectar básicamente tierra. Ahora bien, ya estableciendo las polarizaciones del instrumento, vamos entonces a seguir con la configuración de nuestro termopar. Vamos a buscar la denominación del circuito que nos ofrece el fabricante para guiarnos sobre él. Por acá, en donde nos dice efectivamente, bueno, vamos a tener mención o hacer mención a lo que es la entrada del dispositivo y vamos a tener la relación, obviamente, de la entrada tanto de el terminal positivo del termopar y el terminal negativo, ¿cierto? En donde acá vamos a colocar un medidor de voltaje para poder dar mención a las señales que está entregando el dispositivo. Vamos aquí a colocar también su tierra y tomar lectura de él, ¿cierto? Y nos dice que este terminal nosotros lo podemos conectar a tierra para, digamos que, garantizar o aterrar lo que es la parte de la entrada negativa, lo que habíamos hablado antes, en donde digamos que esta referencia se orienta sobre el uso de la, de la, de la configuración del mismo dispositivo. Entonces, acá verificamos
cuál es la referencia. En este caso es el pin 5, que es el que debemos nosotros dar como referencia a tierra. De esta forma también la conectamos a tierra, ¿cierto? Y vamos también a garantizar de que el dispositivo, en este caso el elemento sensor, también tenga el reflejo de en su equipo potencial una referencia a cero. Recordemos que el termopar obedece a que son dos cables conductores que nos permiten tener una diferencia potencial en sus terminales, en donde una de esas diferencias de potencial va a ser la referencia a cero, o vamos a garantizar de que se genere la referencia a cero. Y vamos a trabajar sobre la resistencia de RG. Vamos a dejarla por acá. Vamos a girarla. Y vamos a acomodarlo por acá. RG entonces va a estar conectada en las terminales de RG más, RG menos, que está en el pin 8 y en el pin 1. De esta forma entonces conectamos el pin número 8 y conectamos el pin número 1. Ok, de esta forma. Y acá en la connotación vamos a colocar que esta señorita se llama RG para poder dar mención a ella. Asimismo, vamos entonces a colocar una resistencia de carga cualquiera de 1K y vamos a colocar que esta resistencia se llama RL. Vamos a colocar acá también una referencia a tierra para hacer leída. Para poder incluir un segundo medidor y comprobar que efectivamente el instrumento esté trabajando en los rangos que nos ofrece el datasheet. Y a su vez comprobar los datos que nos ofrece el termopar. Entonces de esta forma estaría ya conectado a todos los elementos. Vamos a ver si esto lo podemos bajar un poco. Ok, para que sea un poco más al detalle el esquema. Entonces acá ampliamos mucho más la imagen y referenciamos. Entonces, vamos a suponer que deseamos tener, vamos al datasheet y vamos a la tabla. Esta es la tabla. Deseamos tener entonces una lectura de, suponiendo un set point de, digamos, 67 grados centígrados. Y vamos a comprender una ganancia de, digamos que, de una ganancia máxima programada sobre, digamos que, unas 500 veces, puede ser, no sé. Entonces, o el doble de la ganancia. Vamos a asumir de que vamos a trabajar, empecemos con el doble de la ganancia, que es la primera referencia que tenemos acá. Entonces, vamos a hacer mención, permítame, sobre esta ganancia. Entonces, vamos a calcular una ganancia del doble que está comprendida con una resistencia de 100 kiloohmios. Y vamos a dar, a dar mención a una temperatura de 67, si no estoy mal, fue que mencionamos. Vamos a bajar entonces la temperatura y vamos a colocar 67 grados centígrados. Esto nos indica en grados centígrados y obviamente debemos comprender la relación de salida. Para saber cuál sería la relación de los 67 grados centígrados, nos vamos al datasheet, en donde en el datasheet verificamos en dónde están los 60 grados centígrados, que sería lo referente a esa columna. Déjenme la subrayo completa.
Ahora sí. Bien. Los 60 grados centígrados, en donde empezaríamos a tener la denominación. 60 grados centígrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estaríamos hablando sobre esta referencia. Los 2.727. Esa sería la referencia que vamos a leer o vamos a obtener. Como sabemos que esto es en milivoltios, vamos a trabajar en milivoltios. Y primeramente voy a darle simular. Acá nos dice que hay un error en la simulación y que nos está marcando un error en un componente. File to start. Ok. No sé el error. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver si es el error directamente sobre el dispositivo o sobre las conexiones. Dice que falló la simulación al iniciar. A ver, vamos a revisar conexiones. En donde vamos a probar si de pronto con polarización dual. A mí me funcionó así, profesor, como usted la tiene ahí en ese momento. ¿Le funciona a usted? Así, señor. Bueno, vamos a ver si de pronto puede ser el Proteus. Y acá vamos a colocar -5. Ok, fíjense lo siguiente, lo que mencionaba el compañero, con la referencia 0 me generó a mi error. Con la referencia de polarización 5 y -5, ya digamos que suprimió el error y me dejó inicializar la simulación. Debemos entonces comprobar para cada uno de nosotros cuál de pronto puede ser las características que, digamos, que se marcan, porque obviamente va basado en la simulación. Puede hacer que tengamos errores, eh, no sé, generados a partir del mismo software, entonces es bueno comprobarlo. Entonces, qué bueno que tuvimos la oportunidad de connotar entonces de que con la referencia 0 le funciona al compañero, para mi caso en particular no está funcionando. Perfecto. Vemos el reflejo de los 67 grados centígrados con 2.73 a la salida. Si nos vamos al datasheet, efectivamente comprobamos que los 2.73 aproximadamente son los 67 grados centígrados que estábamos relacionando. Perfecto. De esta forma, tenemos una cierta, digamos que discrepancia entre el valor dado por datasheet y el valor entregado en la simulación. Muy seguramente al valor que podamos tener o establecer cuando se genere de forma física, cuando conectemos los dispositivos. Hay que contemplar de todos modos errores provenientes del mismo circuito, de la misma fuente y demás. Pero acá, al menos en la simulación, es muy semejante al valor que nos ofrece el datasheet 2.727. Ahora bien, dábamos mención de que vamos a generar una ganancia del doble sobre una resistencia de 100 kiloohmios. Si nosotros nos vamos a hacer el cálculo que representa esta relación, nos damos cuenta entonces que los 2.727, ¿cierto? Que estamos teniendo en la tabla, 727, si lo multiplicamos por 2, deberíamos tener entonces una relación aproximada de 5.454. Obviamente, debemos tener acá la ganancia. La ganancia, recuerde que debemos programarla. Y para el caso de la ganancia 2 o el doble de la ganancia en la salida, es una resistencia de 100 kiloohmios. Por ende, perdón, vamos a Profesor, establecer acá los 100 kiloohmios. Estableciendo los 100 kiloohmios, deberíamos tener el reflejo de la salida de 5, pero acá me aparecen los mismos. Ah, ok. una, una,
Una cosita, profe. Sí, señor. Es que acabo de darme cuenta y yo la terminal de arriba no le había puesto el 5, la había dejado así como uno la pone normal SDC y pues creo que estaba en cero. Y así sí me funcionaba. Y ahora la acabo de poner en 5 y me salió el mismo error que usted. ¿En cuál polarización? Aquí, espere que creo que por rayar. Anotar. Sí, sí, claro. Aquí, ahí yo había puesto solo la cosita sin nada y creo que eso es un cero. Ah, ok. Y así se me funcionaba y me botaban los mismos valores. Entonces, pues no sé por qué botaba los mismos valores si estaba en cero. Y la puse en Mm, 5 y dejó de funcionar. bueno, y la referencia a tierra estaba en tierra, o sea, cero. No, Creo no sé que, si nos puede compartir pantalla. creo que Eh, no, creo que eso sin necesidad de tener el número 5 ya está polarizando. pero estaba en cero, creo, porque yo la cuadré a cero. Es que normalmente creo que cuando traemos la fuente a trabajo, Voy a ella, volverla ella, a si no estoy poner. mal, siempre se genera en cero. De seguro puede ser que incluso sin la polarización de la fuente en la simulación, Sí, eh, señor. Estaba en cero, sí, señor. Y me funcionaba. no sé si digamos que sin la conexión, vamos a comprobar de pronto, no sabría decir. Ahí, digamos que toma valores, ¿sí? No sé si de pronto el mismo simulador, de cierta forma, eh, deje establecido el trabajo del operacional sin la polarización. Podría ser una polarización ideal, no estaría seguro de que eso sea de esa forma, ¿no? Es posible, puede ser, no estoy seguro de que de pronto, algunos casos, incluso con los 741, cuando usted simplemente lo conecta en las terminales inversora y no inversora y los demás esquemas y que no conecte la polarización, él funciona. Entonces puede ser que es el reflejo de ese mismo apartado, pienso yo. Es Bueno, posible. bueno, yo te voy a poner ese menos 5 ahí porque si no, no me sirve. Es correcto, sí. Acá sí vemos que en la respuesta que me entrega el instrumento, llega a 3,58, pero esto está directamente relacionado por el valor que debo obtener, que es de 5,454. Recordemos que yo estoy polarizando a 5 y menos 5. Obviamente este valor no lo voy a poder obtener. Normalmente nosotros en los operacionales, 741, 358, TL084, entre otros, ellos tienen al menos una compensación por todo lo que el circuito necesita o el dispositivo necesita para obviamente generar su función. Quiere decir que hay un desgaste o hay una caída de tensión interna. Por ende, esa caída de tensión son al menos más o menos 2 voltios de la polarización total. En este caso, de la polarización máxima, que serían 5 voltios. Como él debe entregarme más de 5 voltios, ¿cierto? No podemos, obviamente, contemplar que se evidencie, ¿cierto? Nos está dando una respuesta que no convence. Vamos a polarizar tal vez a 10 y a -10 para ampliar el rango de trabajo en cuanto a la polarización. Bueno, acá incluso está dando es no una correcta lectura, ¿no? Se está presentando es, Profe, qué pena yo molestar tanto, ¿no? Pero pues a mí me sale también, no sé por qué, pero sale en máximo. Ni siquiera sale un valor exacto. en máximo. Sí, sale menos max. De pronto la escala. ¿Está en milivoltios? En milivoltios. La mía, sí. Sí, claro. Así me salió, exactico. Sí, exacto. Lo referencia porque se supone que estamos amplificando sobre una referencia, pero debería Milivoltios a estar, voltios.
Pero no sería, pues si es solo la ganancia es de 2, ¿no, profe? Y si está entrando en mili, pues tampoco es que, no sé, ¿no? Sí, sí, exacto. No está operando de manera correcta. Debería ser la ganancia del doble porque es la que se está tomando directamente Profe, sobre y la si tabla. prueba con el ADC 20, de pronto sea... Vamos a cambiarlo, exacto, porque Sí, la idea es profe, que trabajemos exacto. la simulación. Vamos a trabajar con la siguiente referencia. Noten lo siguiente. Acá deberíamos tener en la máxima ganancia los 1000, ¿cierto? Sobre la referencia de 100 ohmios. Eso basados en la ecuación, por acá. Esta referencia sería el doble. Perdón, yo me estaba equivocando. Qué pena con ustedes. Estaba tomando mal la ganancia. La ganancia, el voltaje de salida, que es el doble, lo tendríamos siempre y cuando evaluemos la resistencia RG en función a la resistencia interna del operacional. Para que sea el doble de la ganancia, debo dividir RG al mismo valor de la resistencia interna del dispositivo, que serían los 100K. Así sí tendríamos la ganancia. Acá sí tendríamos entonces la relación del doble, que no sé si eso lo había mencionado, creo que sí lo he alcanzado a mencionar, que sería el doble de esta ganancia para la referencia de los 100K. Pero seguramente con el dispositivo pues tenemos ahí como ese inconveniente. Muy seguramente pues vamos a cambiarlo al A620, a ver si tenemos... si todos tenemos la misma comprobación, porque la idea es que podamos desarrollar la simulación. Por lo menos para este caso, no está desarrollando lo que es. Ok. Pero entonces, para la E620, la referencia que debo trabajar. Ok. Acá, para que sea el doble, debe ser los 49.3. 49.4. 49.3. Ok. Y está dando exactamente lo mismo. A ver. No sé si ustedes lo pudieron intercambiar, el componente. Yo sí, señor, yo sí lo puedo, sí lo puedo intercambiar. Y sí, sigue, pues, bueno, se le bota 8, a mí me bota 3 voltios. ¿Tres positivos? No, señor, menos 364. Me sigue generando al máximo. No sé qué pronto alguna conexión, pero pues aparentemente está bien. No debería estar generando el error. Aunque, ok, es posible que sea este el error. Acá. Ahora permítame. Ok, listo. Ya no sé si pudieron apreciar. Recordamos que yo había dado mención a que la referencia, el pin 5, debe mantener la referencia o de 0
o de la escala que nosotros estamos mencionando. No sé si lo recordemos. Ahorita estaba tomando el pin 5 conectado directamente sobre, obviamente, los menos 10 voltios. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el valor que deberíamos nosotros estar obteniendo? El compañero que tiene la, la simulación ahorita. Señor, Sí, señor. ¿Cuál es el valor que tenemos en la salida? pues en este momento me está dando menos 3,64 voltios, pero pues tampoco creo que... Solo Notemos es lo que... siguiente. Para este caso da menos 8,11 voltios, ¿ok? Como referencia negativa, porque recuerde que estoy colocando la referencia al pin de la Pero entonces polarización. eso también debe ser, profe, porque pues ahí ya está en saturación, ¿no? No, no, no. Yo Acá lo que pasa es que recuerdan la referencia según el fabricante nos dice que es el valor mínimo que va a tomar el dispositivo para poder ser evaluado. Acá voy a reemplazarlo. No, profe, no entendí. A ver. Ok. Acá tenemos, eh, dice que tenemos 2,73, que es lo que debemos estar esperando en la entrada, ¿cierto? Ah, mira, si Y, se le dio. y tenemos una salida que debería ser el doble, pero debería estar en 5. Profe, y con RG de 100K. Ah, perdón, sí, sí. Debo cambiar las resistencias. Es por la resistencia. Acá dijimos que era de 100K, ¿cierto? Anterior. 623, esta. Y 100K, efectivamente. Entonces, 6,64. Ahí de todos modos tenemos un pequeño desfase en función a la respuesta. Dice que 6,64 debería ser 5,45. Ahí tenemos una pequeña variación. Vamos a ver si de pronto bajando la referencia hasta los 60 grados, que sería 2,43. Vamos a bajar hasta 60. Profe, ¿será que no lo aumenta por el 10 voltios de alimentación? Como era 5 y 0. Bueno, vamos a colocar 5 y menos 5. 5 voltios y los menos 5 en la polarización negativa. Básicamente tenemos algo semejante, ¿no? 4,88 y ya se está yendo a 6,05. Ya es bastante la diferencia. No sé en los circuitos de ustedes si esté trabajando mejor. Voy a tratar de guardar cambios y cerrar para poder nuevamente refrescar. A ver acá. A ver si de pronto puede hacer eso. Que haya tomado por ahí. No, exactamente igual. Pues para este caso en el cual yo estoy haciendo la simulación, tengo el reflejo de que basado en las condiciones de polarización, obviamente, de la resistencia RG, debidamente conectada entre el pin 1 y el 8, ¿sí? Como lo establece el datachip, la parte
la polarización positiva. Vamos a ver, ahí están los 10 microfaradios. Abajo es exactamente igual. Se están conectando al pin 4, el pin 1, que es la resistencia, y el pin 5, que es el reflejo. No sé si de pronto puede hacer. Vamos a ver si conectamos este pin 5. Vamos a organizar la conexión acá. La conectemos directamente hacia acá. No veo que influya. Exactamente no influye porque es la misma referencia, se supone, simulada, en donde deberíamos tener el mismo valor. No sé si en la simulación de ustedes presente el mismo valor. Por favor, no sé si alguien lo pueda... voy a dejar de compartir pantalla un momento para evidenciar Pues el esquema de ustedes. a mí me parece el mismo, profe. O sea, el mismo 6.05. Sí, señor, el mismo. Ah, exactamente igual. Sí, no hay Perfecto. nada. Los demás compañeros, no sé si alguno tenga otro dato diferente a él, al dato que estamos obteniendo. No, profesor, a mí todavía no se me ha descargado el Proteus. Ok, los demás compañeros, de pronto Adriana, la El monitora. mío es igual, profe. Perfecto, el mismo valor entonces. Entonces, vamos a tratar de dar mención a 2.43 y vamos a trabajar una ganancia de, puede ser de los 1000. Debe ser Una pregunta. 2.4. Entonces vamos a trabajar con una resistencia de 100 ohmios. Acá vamos a bajar la simulación. Acá vamos a trabajarla con la escala de 100. Y esos 2.4. Ah, ok. Debo cambiar la magnitud. Bueno, evidenciamos de que trabajar de pequeña señal a pequeña señal tenemos un ligero inconveniente. Noten ustedes lo siguiente. Para la referencia del AE623, por favor modifiquemos la máxima ganancia, que sería escalada sobre 1000 en función a la máxima ganancia que yo puedo tener con el operacional, con el amplificador de instrumentación. Me estoy guiando al extremo inferior, en donde la máxima ganancia que yo puedo tener es la que estoy subrayando, es de 1000, que es la ganancia dada por fabricante, que es la máxima ganancia que yo puedo tener. Entonces, estamos trabajando sobre 1000. Para tener esa ganancia de 1000, debo tener una resistencia de 100 ohmios. Si yo modifico RG y coloco 100 ohmios sobre una referencia de 2.44, que son 60 grados centígrados, efectivamente tengo 2.44 voltios a la salida de nuestro amplificador instrumental. Entonces nos basamos en lo siguiente. Si yo Profe, quiero... no sé si de pronto hay en la resistencia de RG, ahí tiene, sino, no sé si de pronto tenga en la cicla, pues en la tabla anterior, en la primera tabla, ahí dice que es una resistencia de 100K, ¿no? ¿En dónde? ¿Acá? Sí, en el primero, en el primero en el que está usando donde ahorita. Sí, sí, 100, Ahí 100K. decía 100K, pero en el Proteus dice si no 100, y si no estoy mal, creo que el Proteus pues muestra el K, si es cuando es 100, cuando uno va a hacer 1.2K de ohmios, apenas hay 100. Ah, no, pero es que ahorita estamos trabajando con la máxima ganancia, que Ah, ya, ya. estamos amplificando a 1000. Entonces, si nosotros multiplicamos 2.44 milivoltios por 1000, tendríamos 2.4 voltios. Y por eso la escala del medidor de salida del operacional tuve que pasarla a voltios porque me estaba generando la máxima escala. Entonces, la máxima ganancia
o para decirlo de otra forma, el amplificador instrumental ofrece mayores ventajas si nosotros amplificamos a mayores escalas de voltaje. Profe, No sé pero si... ahí no tenía que dar como 5 punto algo, el doble de 2.4. No, no es el doble, es 1000 veces la señal de entrada. Profe, Ah, una pregunta. ¿Sí, señor? O sea que como hay problemas para acoplar la señal porque la señal es muy pequeña, antes del amplificador de instrumentación se puede hacer una etapa de amplificación. De hecho, nosotros ahora vamos a utilizar es lo contrario. Vamos a amplificar una pequeña señal de entrada a eh, a un voltaje mucho más fácil de trabajar para escalar o para linealizar. Cuando hablamos de escalar y linealizar, es poder hacer acondicionamiento como usted lo menciona. Pero ese acondicionamiento no lo vamos a hacer sobre pequeña señal porque ya sabemos que incide errores sobre el mismo dispositivo. En otras palabras, es más fácil generar errores en la señal a pequeña señal que generar esos errores o limitar esos errores en señales estándar o convencionales, en este caso TTL o CMOS. En otras palabras, amplificamos la señal pequeña, ¿cierto? La amplificamos lo más que podamos, en este caso a una escala al menos de alrededor o superior a los 500 milivoltios. No sé si me hago entender. A una escala al menos de algunas 100, 200 o 300 veces de la señal de entrada. Y con esa referencia, al menos de 500 milivoltios en adelante, ahí sí vamos a hacer el acondicionamiento, la escalización o la linealización de la señal. Que eso parte entonces el énfasis del laboratorio que vamos a desarrollar. El laboratorio, permítanme, que vamos a desarrollar es el siguiente. Vamos a tener, obviamente, trabajos sobre los dos amplificadores de instrumentación, el AE620 y el AE623. Nos dimos cuenta que efectivamente funcionan, pero tienen lugar o deben tener lugar a errores si se maneja una amplificación muy pequeña, muy reducida. Recordemos que para el uso de esta amplificación, o sea, que no tenga mucho cambio la magnitud, es fácil trabajarlo con amplificador operacional convencional, pero en referencias entre 0 y entre incluso 700 voltios, 700 milivoltios en adelante. Básicamente para todos los componentes o configurables análogos o digitales. Para el caso específico de los amplificadores de instrumentación, obviamente en pequeña señal ellos no van a trabajar una amplificación muy pequeña porque vemos que se presentan errores funcionales. Y puede estar analizándose desde el hecho de que estos amplificadores se hicieron fue para trabajar de pequeña señal a señales estándar, lo que hablamos primeramente en la introducción de la presentación o de esta clase. Por ende, entonces, vamos a traer pequeñas señales, pero a grandes señales, o perdón, de pequeña señal a señal estándar, que son las que manejamos o estamos acordes a trabajar. Vamos a trabajar el termopar tipo K, que es la relación del dispositivo que estamos dando mención. Vemos las dos configuraciones, que obviamente obedece sobre los dispositivos que estamos configurando. A su vez, tenemos la tabla que debemos tener en cuenta, que es la ecuación de referencia, tanto de entrada, acá lo único que debemos tener en cuenta es obviamente la cantidad o capacidad de amplificación en función a la amplitud o a la ganancia. Tanto para el AE620 como para el AE623, que es el que tenemos en la parte inferior. Tenemos las dos escalas, tanto para el 620 como para el 623, y obviamente la ecuación de salida para el 623 y la ecuación de resistencia para el AE620. Simplemente debemos despejar para poder, obviamente, encontrar el voltaje de salida. A su vez, vamos a tener entonces las diferentes gamas o las diferentes opciones que tengo para hacer la amplificación.
¿Qué vamos a hacer en el punto a desarrollar? Acá nos dice que debemos comprobar los datos que se están dando, teniendo en cuenta obviamente los valores de las escalas. En otras palabras, es lo que estamos haciendo. Generar entonces una señal cualquiera de entrada en donde me garantice que efectivamente se están dando la amplificación correspondiente. En este caso, damos mención a que con base a los preámbulos en clase, se desarrollará la siguiente tabla, tomando en cuenta como referencia el voltaje máximo de la salida simulado del amplificador operacional. Recordar que se deben establecer todos los valores de voltaje en la tabla dependiendo del voltaje entrada. Dependiendo del voltaje entrada es, ajustemos el voltaje entrada para que yo pueda tener las correspondientes salidas en función obviamente a la ganancia. En otras palabras, vamos a generar una tabla de ganancias de 2 a 1000 y ganancias que estén relacionadas de 2 a 1000 también para los dos amplificadores operacionales. Vamos a generar el valor de entrada y el valor de salida para comprobar obviamente su funcionamiento. Nosotros comprobamos los dos extremos, el valor inicial que es la escala de 2, el doble de la señal, y la escala de 100. Pero en la escala del doble de la señal tenemos un error, o bueno, se puede asumir de que no está generando la amplificación correcta. A manera de conclusión, puedo yo directamente relacionar que no puedo amplificar de manera eficiente en pequeñas señales de entrada porque la amplificación no es suficiente para que el dispositivo me genere una óptima respuesta. Por ende, entonces, ustedes pueden sugerir cuál puede ser, en este caso, la señal o el valor de la señal de entrada. En otras palabras, vamos a subir el valor de voltaje de entrada para poder tener el doble de la ganancia. ¿Qué debemos hacer? Simplemente trabajar con una escala mucho mayor. La podemos trabajar con el termopar o la podemos trabajar con el LM35. Con el LM35 podemos estas pequeñas señales que me ofrece el termopar, las puedo trabajar a ganancias grandes, a ganancias de más de, digamos que, de la relación de al menos unas 100, 200, 500 o 1000 veces. Pero las ganancias pequeñas las voy a trabajar, obviamente, con señales un poco más llegadas a las mencionadas sobre 100, 200 o 300 milivoltios para que cuando multipliquemos el doble de la señal nos dé al menos un voltio. Me referencio sobre 500 milivoltios. Entonces, por medio de ello, ustedes van a desarrollar la tabla y van a subir los valores de entrada, pero comprobar, obviamente, los valores que necesitamos trabajar y comprobar, obviamente, las tablas que nos ofrece el fabricante. El segundo punto que se va a desarrollar, con base, bueno, a la explicación en este caso, vamos a poder generar lo que mencionaba el compañero, circuitos que, digamos que no generen acondicionamiento a la señal. Quiere decir que vamos a trabajar señales de 0 a 40 grados centígrados en donde debo trabajar la amplificación y obviamente un ajuste relacionado con un amplificador operacional diferencial, un restador, un amplificador de pronto que sea una mezcla entre el diferencial o el derivador y para que me genere cuando tengo 0 grados centígrados en la entrada, tengo 0 grados centígrados en la salida. Cuando tenga 40 grados centígrados en la entrada, deba tener o tenga 2 voltios en la salida. Otro caso particular, cuando tenga 0 grados centígrados en la entrada, tengo 0 grados centígrados a la salida. Cuando tengo 189 grados centígrados en la entrada,
debo tener 4.4 voltios en la salida del circuito. Pero esa salida del circuito no es solo la salida del amplificador de instrumentación, el AE623, sino es la salida del circuito que necesito para condicionar esta salida. En otras palabras, debo hacer amplificación, ¿cierto? O preamplificación, si lo queremos ver desde ese punto de vista, porque estamos preamplificando y después amplificando, pero escalando la señal, que es acondicionamiento de la señal. Y así poder lograr un ejemplo, que es el F de 0 a 280 grados centígrados, que me entregue una lectura de 0 a 5 voltios en la salida. Esto sería lo que vamos a desarrollar para la siguiente clase. Profe, Y una obviamente pregunta. lo vamos a simular y lo vamos a entregar como... Profe, Sí, señor. en la parte, bueno, mirando el ejercicio que ahorita usted estaba realizando, utilizó una polarización de 5 y menos 5. Entonces, para este caso, utilizamos Dual. utilizamos la de 15 y menos 15 para el laboratorio. O usted nos da una Es- específica, porque es que ahorita usted lo probó con 5 y menos 5 y pues se generaron ciertos inconvenientes. Entonces, no sé si tenga que ver algo ahí, si utilizamos otra Podemos subir el polarización. voltaje. Exacto, podemos subir el voltaje hasta más y menos 15. De igual forma sabemos que no vamos a tener valores mayores a 8 o 9 voltios, pero como debemos desarrollarlo con el AE623 y el AE620, vamos a comprobar la mejor o la efectividad que tienen los dos amplificadores en este medio de polarización para verificar cuál brinda mejores prestaciones a mayor voltaje. Me referencio mayores voltajes entre 5 y menos 5 y obviamente hasta un máximo que el AE620, que es hasta más o menos 15 voltios. Entonces, eso sí lo vamos a tener como hincapié. Entonces, podemos subirle el voltaje a este hasta más 10 voltios y menos 10 voltios y poder tener los resultados esperados en la salida. Ingeniero, Sí, señor. disculpe, lo que pasa fue que yo tengo clase ahora de 6 y ya empezó la reunión en la otra clase, entonces voy a abandonar esta ya. Perfecto. Yo les voy a compartir el documento con la monitora para que por favor le replique y obviamente pues podamos desarrollar la actividad para la próxima clase. ¿Les parece? Sí. Profe, Bueno, muchachos. una pregunta antes de terminar. Sí, señor. ¿Qué recomienda para hacer la preamplificación? ¿Utilizar el amplificador de instrumentación o hacer un amplificadores de modo diferencial, modo restador, así como ejemplo? Exacto. Perfecto. Esa primera parte de preamplificación se debe hacer sí o sí con el de instrumentación Ah, y ok, listo. después con los convencionales operacionales. Ok. Genial. Entonces ya les comparto el documento y nos veríamos la próxima clase.